Watch, un programa de radio y televisión donde informan a ustedes mga noticias, caso y suceso concierne de mga acto de corrupción con la intención para servir elección con otros y regularidad, mucho eliminar la cultura de corrupción. Paglato ng mga reporters na Corruption Watch. El Malacañang iabla que el negosasyon ni comprada del Maga Computer asigun no hay anomalía. El Maga oficiales del Malacañang ya nega con el Maga aligasyon que tiene Maga irregularidad de Presidential Communications Development and Strategic Planning Offices na comprada del Maga laptop computer na valor de 1,600,000 de pesos del Jueves. Noon entrevista junto na Maga reporters, el ta encabeza con el PCD-SPO Ricky Carandang. Iabla kay el comprada del 24 laptops na sa no hay anomalía después ya entra el DCO oficina na un negotiated sale después el 2 field biddings más temprano ya palya. Ya dali reaction si Carandang sobre magakosa ta abla el 2 kongresista que ya resigna el un assistant secretary na un oficina gobierno después aligawmente manda con ele compra mga illegal computer. Reportadamente, ya identificado con el Reginald Tongol como el Assistant Secretary, quien ya queda head del PCD-SPO Bids and Award Committee. Y habla si Carandang que el precio del Maga laptop computer ay 606,000 hasta 60,000 de pesos. El Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valde ya dali igual explanasyon sobre na asunto de illegal comprada del Maga laptop computer. Ya defende también si Valde con Carandang que hindi envuelto na ba quien ya compra Maga computer. Mientras tanto, el House Minority Leader Edsel Lagman ya habla que tiene un assistant secretary na un particular agencia de gobierno quien no hay nombra ya resigna después con fuerza firma na Maga dokumento para na comprada del Maga illegal computer. Ya confirma si Carandang que ya resigna si Tongol na PCD-SPO después ele habla que hace buenamente su trabajo. Y habla también si Valde que ya manda si Carandang con Tongol compra para na PCD-SPO para de año pasado. Además, si habla si Carandang que informa ya si Presidente Benigno Aquino III que ya designa con Tongol na puesto. Este es si Ronald Lamata para na Corruption Watch. Muchas gracias. Primer hearing pa lang, kumbinsido yung liderato del Senate Blue Ribbon Committee kaya tiene konsabahan na maanomalía compre de Philippine National Police na 3 helicopters na valor de 105 milyon de peso. Asegun con el Committee Chairman, Senador Chofisto Gingon III, caso de plunder puede confrontar el mga konsabaw na deste anomalía, entraw ya el mga oficiales de PNP como responsable na deste palyaw transaksyon. Y habla el senador que debe mancuento el mga oficiales envuelto y insignia que el na detrás de este mga anomalía transaksyon onde kumpra con el 2 na 3 helicopters na presyo de brand new pero takusa como second hand. Na investigasyon de Senado, tanmentahan itang insigniahan el mga polis que envuelto na anomalía na panig del Estaba Police Director Luiso Tikman, que estaba también chairman de PNP Negotiation Committee y miembro también del Bids and Awards Committee. Él está para duro hablando kay el Choppers brand new base na mga dokumento. Na Agosto 8, día de lunes, ay continúa el Senado investiga con este caso y ang mga asiguraw atende ang mga opisyales de MAPTRA o Manila Aerospace Trading Corporation, el compañía onde kumpra el PNP con mga controversial helicopters. Para na Corruption Watch, si Kathleen Gonzalez, muchas gracias. Ya puede ustedes oír y mirar con el Corruption Watch. Hasta la otra presentación. Muchas gracias. Y no olvida, el riqueza aquí en el mundo pasada lang. Prepara el de ustedes riqueza na cielo y hindi aquí na tierra.